Nelson haciendo su tema Deja su lugar. Bueno, ahora sí vamos a reencontrarnos con el doctor Ricardo Gené. ¿Cómo le va, Gené? Bien, ¿qué dicen? ¿Cómo están Tanto ustedes? tiempo, ¿cómo anda? Encantado de estar nuevamente con ustedes y con Radio de las Madres después de una semana que tanto se habló de Eve. Qué genial que ha Claro, sido Eve. claro, Qué claro, genial que ha porque eran sido sus Eve. 97, Una eran sus maravilla. 97. Bueno, hoy Bueno, queremos que nos hable sobre vacunas porque, bueno, hay sí, rebrote de tos convulsa, sí, rebrote de te sarampión, rebrote comento, de te sífilis. comento, el núcleo de lo que voy a decir yo no me pertenece como creación mía, sino que es un posicionamiento intersocietario sobre Ujú. vacunación de las principales sociedades médicas de Argentina, que han hecho este posicionamiento y explicaron qué es lo que piensan ellos de ¿Cuándo lo por qué. hicieron? ¿Cuándo lo Y lo hicieron? hicieron hace pocos días, hace Ah, pocos ahora, esto días. es reciente. Ok. Es nuevo, Después nuevo. después del debate antivacunas en el Congreso. Sí, bueno, esto podría ser una contestación Claro. a ese acto lamentable. No, es que se nos Bueno, están empieza acercando. diciendo que la vacunación, fíjense esto, es junto con el acceso del agua una de las intervenciones sanitarias que más vida ha salvado Claro. en la historia. Y la OMS estima que los programas de inmunización evitaron en los últimos 50 años 154 millones de muertes. ¿Qué significa? Seis evitaciones de muerte por minuto en los últimos 50 años. Si hay algo importante es que si uno hace algo médicamente, evitar la muerte, ¿no? Claro. Fíjense lo que logran las vacunas. Este, bueno, las vacunas, por supuesto, son procedimientos preventivos. Tratan de, antes de que aparezca la enfermedad, tratan de evitar la infección o de reducir la gravedad de la infección. Pero no solo reducen ese riesgo individual del individuo que se enferma, sino también el riesgo colectivo, la inmunidad de grupo, ¿no? Que llamamos, que protege especialmente a quienes no pueden vacunarse por diversas razones. Ujú. Entre el 2021 y el 2030, la vacuna contra los 14 patógenos comunes que se aplican a los niños, antidiftérica, antitetánica, bueno, anticoquelucho, la del sarampión, la del virus de la hepatitis B, etcétera, se calcula que van a evitar 50 millones de muertes en el 2030 si se logra una adecuada tasa de vacunación. Pero, Gené, ¿por qué puede ser que ahora esté habiendo un rebrote de sarampión? La gente se dejó de vacunar, no pide más la Absolutamente. cartilla. Bueno, La ustedes se cartilla de acuerdan. vacunación no es obligatoria en la escuela? Y claro, ahora evidentemente hay, bueno, viste, esta gente que tiene esta posición antivacuna irán al colegio y no sé cómo se negocia eso, la Porque cuestión. yo me acuerdo que, digamos, las vacunas eran la pesadilla de todos los años de mi infancia, cuando había que empezar las clases y había que llevar las vacunas. Pero Sí, no me claro. dejaban pasar si no llevaba la Y cartilla. no, bueno, que justamente esa obligatoriedad en realidad tiene un efecto beneficioso desde el Totalmente, punto de vista de la salud pública incalculable, claro. incalculable. Yo Y ya eso les se hablé dejó a de ustedes, hacer. sarampión. Una Sí. vacuna cuando cumple un año y una vacuna a los 5 años ya acabó, ese niño no va a ni los no, nadie. Bueno, así que es importante esto. Los modelos, dice, de impacto sugieren que las vacunas contra el COVID, y es importante porque el COVID ha sido tan deleterio Sí, en claro. tantas cosas, pero también dio origen en buena parte a esta actitud antivacuna. Porque se acuerdan, se empezó a hablar de los Sí, empezó negociados, ahí, empezó ahí. que sí, que era cierto que no tenía la suficiente medidas de seguridad, como se hace cuando sale cualquier droga, que tenés 4 o 5 años que se están utilizando esas drogas en dosis creciente, con estudios de seguridad, de eficacia. Acá no había tiempo. No, Las claro que no vacunas había salieron tiempo. y fíjense, se salvaron 20 millones de personas en el mundo con una sola aplicación. Con una aplicación.
A los que niegan de vacunarse contra el COVID. Yo digo, ¿usted no se acuerda que en el Sí, 2020 sí, teníamos 200 muertos por día? 200 muertos por día. Bueno, sí. y este dato refleja el valor de contar con plataformas de vacunación que puedan responder rápidamente, aún en un contexto de una pandemia sin precedentes, como fue la pandemia del COVID. Lo mismo pasa con la. Poliomielitis. Ujú. Yo como soy un hombre grande, yo viví la epidemia de poliomielitis siendo un niño, porque la polio ataca Claro. principalmente a los niños. Y lo que hacíamos en esa época, en el año 53 y después en el año 56, este, eh, yo llevaba una bolsita acá en el pecho con alcanfor y pintábamos los árboles con cal. Eso era lo que podíamos hacer contra la polio. Y la polio es una enfermedad devastadora ¿Y en por el qué pintaban 56. los árboles con cal? Y porque Qué se significaba presumía eso? que de esa manera uno mataba el virus, una cosa. Ah, No había nada, no Sandra, había no había. nada. Este, y bueno, a mí me tocó después, 15 años después o 20, en los 70, ver individuos que tuvieron una polio grave y que con parálisis respiratoria y que vivieron porque se los metió en un pulmotor, de los cuales nunca más pudieron salir. Están en una carcasa metálica que solo lo queda fuera la cabeza, todos los días del año. Bueno, ¿qué pensamos? ¿Vamos a dejar de vacunar contra la polio? Eh, Es eh, realmente es algo enloquecedor lo que que está pasando. es una cosa terrible, uno diría criminal, ¿no? Claro que Bueno, sí. ahora a los niños se lo vacuna de vuelta con la vacuna Sol inyectable a los 2, 4 y 6 meses, porque es aún más efectiva que la Sabin. Entonces, la vacunación es una política de salud esencial, que está respaldada por una robusta de evidencia. Los beneficios superan ampliamente a los riesgos. Protegerse uno es proteger a los demás. Al vacunarnos reducimos la circulación de los patógenos y cuidamos a las personas más vulnerables, que son los lactantes, las personas con inmunodeficiencias y los mayores de 65 años. Los profesionales de la salud tenemos la responsabilidad de liderar con el ejemplo, pero no solamente los médicos o los profesionales de la salud. La población general tiene un rol protagónico. Debe consultar fuentes confiables, espero que esta sea tomada como tal, completar los calendarios y no postergar la vacunación por temor o por desinformación como la que están circulando en este momento. Entonces, quiero decir esto, las vacunas no son una opinión. Yo opino, Claro. no, no, las vacunas no son una opinión, son una herramienta científica probada que ha cambiado la historia de la humanidad, evitando millones de muertes, discapacidades y sufrimiento evitable. Entonces hay que mantener el esquema, hay que cumplir con él y eso va a ser verdaderamente volver atrás. Nosotros con la polio, el último caso fue en el año 1984. Pero aún así, la Organización Panamericana de la Salud dice que la Argentina tiene riesgo significativo de volver a tener polio porque hay baja tasa de vacunación. Entonces, es una cosa terrible. Bueno, La verdad que sí. para terminar, yo quisiera decirles que, bueno, yo invito a gente conocida cuando voy a hablar de temas que me parece que puedan ser de su interés. Esta vez lo invité a Marcelo Ruiz. Marcelo Ruiz es un doctor en matemáticas y es un hombre que ha trabajado muchísimo en salud y fue rector de la Universidad
de Río Cuarto. Y entonces, hoy al mediodía fue eso, y él me mandó un material extraordinario que se llama Anatomía de los antivacunas en Argentina, a cargo de Nicolás Biotti, que es también es doctor en antropología y miembro del CONICET. Y fíjense que este hombre dice, que el crecimiento de los movimientos antivacunas se vincula a una crisis de creencias, anclada en un proceso de desconfianza hacia una serie de instituciones políticas, estéticas, económicas y científicas. La crisis de la verdad es la crisis de las instituciones que la sostienen, pero eso supone siempre la construcción de otras certezas. ¿Cuáles son las certezas de los que rechazan la vacunación? ¿Puede la desconfianza ser un vehículo de nuevas instituciones? En Argentina se encuentran por lo menos dos estilos de desconfianza hacia las políticas de cuidado, que incluyen a las vacunas contra el COVID-19. Uno es el estilo antipopulista, de carácter estrictamente político. Es decir, hacen campañas contra las vacunas en una idea política. Totalmente. Y el otro es el que se inspira en modelos de vida holísticas y terapias alternativas. Es decir, ¿por qué se adhieren? Y se adhieren porque tienen una postura reaccionaria, ¿no? Y porque ellos creen en la individualidad y no en el grupo. Creen en la individualidad y no en el grupo. Bueno, no es de extrañar que con esos Clarísimo. pensamientos tengamos esta campaña. Lo lamentable es que lo hayan hablado en la Cámara de Diputados. Muy clarificador. Gracias, doctor Gené. Gracias. Bueno, Gracias, Ricardo. Hasta me la alegra mucho. próxima. Hasta la próxima. pronto. Quizá estas medidas de interpretación de por qué existen pueda ser motivo de una ampliación en una próxima charla. Sin Por duda. supuesto que sí. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Una tanda a Adiós, nosotros. Para aprender a volar,